en lo bueno y en lo malo. Así es como una empresa demuestra su liderazgo y su buena gestión frente a otras clases de empresas que pueden haber sido flor de un día. Y por ello, Jorge Díaz Cardiel aprovecha su bagaje como experto en el mundo de la gestión y la economía para hacer un homenaje a todas aquellas empresas que han sabido evolucionar y que han podido, gracias a esa experiencia, poder sobrevivir a esta crisis que padecemos. Jorge, bienvenido a Periodista Digital una vez más. Un placer, Luis. Encantado de estar en este medio. Bueno, lo primero que quiero preguntarte sobre este libro, Éxito con o sin crisis, es sobre ¿qué te ha permitido tu rol? Porque tú dices que eres un notario por partida doble, eres consultor de empresas, pero también eres un consultor que ha convivido con muchas de esas empresas. ¿Cuál dirías, a partir de esa experiencia como notario por partida doble, que son los patrones del éxito, los patrones, las claves en común que tú has encontrado para tener éxito empresarialmente? En total, he cuantificado en torno a 100 factores que agrupados da lugar a 25. Y digo agrupados porque si no es muy difícil atender a la complejidad, sobre todo de grandes empresas, que en periodos de gran bonanza económica, en España, en Occidente y en general en la economía mundial, concretamente en los años 2004, 5, 6, 7, vivían momentos fabulosos en cuanto a la expansión de su negocio, la ganancia en cuotas de mercado, los ingresos, los beneficios. Eran compañías que aumentaban la facturación y los beneficios. En el año 2004 yo era director de ventas y marketing de una compañía que fabricaba entonces y ahora microprocesadores, Intel Corporation. Es una compañía, los últimos datos que tengo son de una facturación de 54.000 millones de dólares y unos beneficios de en torno a 16.000. Hablo de memoria y son los últimos datos disponibles. Es una compañía muy exitosa que su ámbito de negocio sigue teniendo cuotas de mercado del 84-85%. Cuando yo trabajaba para Intel me preguntaba interiormente qué pasará cuando vengan mal dadas, puesto que la economía en los 25 años previos en Occidente muestra que, en teoría al menos, hay ciclos de bonanza y ciclos valle. ¿Se mantendrá esta compañía exitosa? ¿Qué pasará con su ecosistema? Es decir, el de los grandes fabricantes de ordenadores y de todo tipo de computación como Hewlett Packard, o el mundo del software y sistemas operativos con Microsoft. ¿Seguirán siendo tan exitosas? ¿Seguirán siendo las número uno? Eso me llevó a querer poner en marcha y ponerlo en marcha un estudio que lleva el mismo título que el libro, Éxito Empresarial, por el cual periódicamente empecé a medir, hace ya 10 años, cada 6 meses, si esos parámetros que yo entendía del éxito y que eran entonces una mera hipótesis, se validaban o no en la vida real de las empresas. Los validamos durante los años 4, 5, 6 y 7, años de bonanza económica, y los años 8, 9, 10, 11 y 12, que han sido de crisis económica. Y es curioso porque de entre las 140 empresas que operan en España como grandes empresas, tanto si son nacionales como multinacionales, al final hay en torno a 25 o 30 empresas que cumplen con una serie de parámetros que, digo en el libro, necesariamente han de estar injertados en su ADN, porque si no, no se entiende que sistemáticamente, en las buenas y en las malas, cumplan con esos parámetros. Y el libro da lugar, efectivamente, a 25 sectores de actividad, los que contribuyen al 90% del PIB en España, a otras 25 empresas entresacadas de esas 140 grandes empresas en España, que hasta ahora han mostrado y demostrado que son exitosas en las buenas y en las malas. Y de esos parámetros, dime a ti cuál es el que te parece más relevante o el que más te ha sorprendido. Dime uno porque creo recordar hay una lista de 25. Sí. Dime el que más destacarías. El tener una estrategia corporativa muy potente y muy clara. Hay 3 apartados en esta afirmación, en esta frase. Primero es tener una estrategia corporativa, lo cual significa tener claro el foco del negocio. Quiero trabajar
en una línea de negocio o en varias, en un mercado geográfico o en muchos. Pongo foco en la internacionalización o en la diversificación o en ambos. Todo eso son cuestiones estratégicas, pero que una empresa tiene que decidir y que debe tener muy claro, ha de definirlo y actuar en consecuencia. Como usted ha dicho al principio, soy notario por partida doble, es decir, por un lado me he dedicado durante los últimos 10 años, la última década, a trabajar mediante estudios e investigaciones propias para ver si esa teoría que yo tenía se cumplía o no en la práctica. Segundo, como consultor de empresas que, entre comillas, es una forma de hablar, no abre la boca si no es con datos, porque opiniones tenemos todos, y confieso que en el mundo de los negocios Dios me libre de expresar opiniones, porque de opiniones muchas empresas pues han acabado mal. De vez en cuando compañías para las que trabajo me dicen, oye, ¿y tú qué opinas de? Y suelo responder, pues mire usted, no tengo opinión, y si la tengo me la callo, porque opiniones tenemos todos. Ahora, por lo que me pagan es por dar consultoría que se basa en datos. En ese sentido, el parámetro que más destaco es el de tener una estrategia corporativa potente y clara. Primero, tenerla. Segundo, que sea muy fuerte, que sea potente, que sea clara, diáfana, que sea conocida por todos. Nada sirve que la tenga el presidente o el consejero delegado o el comité de dirección si no va calando en toda la compañía. Y cuando cala y es asumida por todos y es puesta en práctica, habitualmente, al menos en el 100% de los casos que yo he estudiado, la resultante es francamente buena. Jorge, hablabas de tu experiencia en Intel y cuentas que te dejó marcado fuego en esa compañía el aprender que la actitud paranoica es la que garantiza el éxito. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es una actitud paranoica? Intel tuvo un presidente que calificaría como histórico, llamado Andy Grove, que en el año 1997 publicó un libro en inglés titulado Only the Paranoid Survive. Solo los paranoicos sobreviven. Era una actitud que derivaba en comportamiento por parte de este presidente y primer ejecutivo de Intel, por el cual él quería ver la confrontación entre directivos y empleados, porque pensaba que fruto de esa confrontación saldría algo bueno. Y de hecho en su libro pone cientos de ejemplos por los cuales Intel o evitó tener problemas o, habiendo ya tenido problemas, salió de ellos gracias a la actitud paranoica de directivos y empleados. En España, más que de paranoia, que tiene o puede tener, dependiendo del contexto, una connotación negativa o peyorativa, quizá cabría hablar de anticipación o predicción, que es la forma en la cual yo lo he traducido en el mundo de los negocios. Quizá en mi vida profesional como empresario sí tenga la misma actitud que aprendí de Andy Grove de ser paranoico, pero cuando se lo digo a los clientes a quienes sirvo, procuro decirles, pues, ¿por qué no anticipamos qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la capacidad productiva que necesitamos tener los próximos 12 meses? Porque tener fábricas abiertas... Es una actitud que te permitiría no dormirte en los laureles, ¿verdad? Mejor no lo hubiera dicho yo. Es imposible dormirse en los laureles. De hecho, es que es imposible dormir. ¿Por qué? Porque hoy voy a decir algo que seguramente en el siglo XVI se decía igualmente, y los romanos hace 20 siglos también lo decían, pero bueno, porque el ser humano sigue siendo el mismo, o básicamente el mismo, a pesar del paso de los siglos y a pesar de la tecnología. Y es, las cosas suceden tan rápido, es decir, duérmete un día y te aparece una compañía que no se llama Apple, que se inventa un nuevo sistema operativo, un nuevo hardware, y que en lugar de llamarlo iPad y iPhone, lo llama de manera distinta y tiene características técnicas distintas y además una marca y un marketing que enamora a la gente. Y eso genera colas de miles, de cientos de miles y millones de personas que te hacen triunfar. Pero eso basta con que te quedes un día dormido en los laureles. Las compañías que yo he estudiado en este libro, me corrijo, en la investigación que ha dado lugar después al libro, hay empresas como Telefónica, como Santander, como La Caixa, como Hewlett Packard, como Microsoft, como Intel, como Danone, como Novartis, empresas de muy distintos sectores que entre sí aparentemente no tienen nada en común. Tienen en común estos factores, estos parámetros del éxito que viven en su vida diaria. No se duermen en los laureles. Y eso permite no solo que estén a flote en los momentos malos, sino incluso triunfar en los momentos malos.
A los altos directivos de estas empresas, tú les conoces de cerca, has hablado con ellos, ¿qué quejas te transmiten? Pues yo creo que hay un común denominador y es la excesiva intervención del Estado en la economía. Dando por supuesto que en España vivimos en una economía de libre mercado, de libre empresa, capitalista, por tanto, donde la intervención del Estado tiene lugar en momentos puntuales y para cuestiones concretas. Es decir, es comprensible que el Estado garantice una sanidad como Dios manda, una educación como Dios manda, que garantice pensiones para los mayores, pero no tiene mucho sentido que el Estado intervenga en la vida privada de las empresas privadas. Bastante tiene con intervenir en la vida de las empresas públicas o en un Estado público que todos sabemos está desbocado. En España, con 47 millones de habitantes, vamos a restarle 1 millón que en breve hará público el INE, posiblemente a principios de enero, para hablar unas previsiones a final de año, 1 millón de personas que han dejado nuestro país este año. Tan solo en el 2012 somos 46, 3,7 millones de funcionarios, es algo altamente improductivo. Todos los empresarios y directivos que conozco aquí en España, tanto de empresa española como multinacional, querrían que hubiera una menor intervención del gobierno en la economía. ¿Y es difícil hacer negocios en esta España con una clase política tan depredadora desde el punto de vista fiscal y por los casos que estamos viendo últimamente también tan corrupta? Es curioso cómo sociedades tan distintas como la norteamericana y la España dan lugar a resultantes distintas. Dando por supuesto, ayer vi una encuesta por la noche en Gallup, que decía que el 84% de los norteamericanos, o sea, de la población general, pensaban que si a los grandes negocios en Norteamérica le van bien las cosas, también le irá bien a América y por tanto a los norteamericanos. Si esa encuesta la hacemos en España, la resultante es muy distinta. Claro, el punto de partida es, como bien dijo Alexis Tocqueville en el año 1840, cuando viajó por Estados Unidos y luego escribió sus obras sobre Estados Unidos. Sí, Democracia en América. Democracia en América. Los norteamericanos, y cito casi textualmente, son un pueblo que cifra en la búsqueda del dinero el encontrar la felicidad. ¿Es exagerado? Es posible, pero también es verdad que uno mira a Estados Unidos y ve allí no solo a la cuna del capitalismo, sino al lugar donde las empresas mejor lo hacen. Tanto si es Wall Street con el mundo de los negocios, en el ámbito de las finanzas, hay que tener en cuenta que 5 de los bancos que fueron salvados por el presidente Obama entre el año 2008 y 2009, hoy suponen el 56% del PIB norteamericano. Son banca de inversión y a día de hoy, por la ley, también operan en banca comercial. Pero en Estados Unidos usted tiene el Silicon Valley, y tiene Los Álamos en New Mexico y tiene Boston, el MIT. Eso en España no existe. Entonces, el caldo de cultivo para que las empresas se desarrollen en España es más complicado que en Estados Unidos, por mentalidad, por una cuestión social, sociológica, si me apura usted, y luego el marco legal. Sin embargo, Jorge, la intervención del Estado en la economía tampoco es un fenómeno en lo que tiene que ver con Estados Unidos. Históricamente hay que recordar en la Gran Depresión y últimamente con Obama, es decir, un capitalismo pujante cuando encuentra problemas, pues también acude al Estado, sí, y sale en su momento fue Roosevelt y ahora fue Obama, rescatando empresas que parecían pujantes, que parecía que no tenían problema, que parecían que se llevaban al mundo por delante. Y a partir de ahí el modelo norteamericano también se nos desmorona, ¿no? Bueno, yo ahí, quizá por defecto, tiendo a pensar que la intervención del Estado norteamericano en la economía es buena, porque la premisa mayor es: el Estado interviene en la economía para hacer que la economía vaya mejor, pero no para que la economía pertenezca al Estado. Es decir, los planes de estímulo del presidente Obama, 3 en total, por 787.000 billones de dólares, 600.000 y 400.000, o las 3 rondas de inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal de la Economía. Ayer dijo Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, que en Estados Unidos los tipos se mantendrían hasta que el desempleo no baje al 6,5%. En Estados Unidos el Estado interviene en la economía para hacer que la economía florezca, es decir, para poner los mimbres
que hagan que los empresarios sean exitosos. Hay que tener en cuenta que la diferencia básica con España es que aquí, y simplifico y lo reduzco enormemente, una gran parte de nuestros jóvenes, de entre 24 a 34 años, cuando preguntados por el CIS, dicen en un 70% que querrían ser funcionarios, porque eso les da seguridad en su puesto de trabajo, por lo menos eso piensan ellos. En Estados Unidos, la misma pregunta se traduce en yo quiero ser emprendedor. Hay que recordar que Mark Zuckerberg, un tipo de 24 años, más joven aún, qué tontería, fundó en su dormitorio de Harvard Facebook, pero Sergey Brin y su compañero Page fundaron Google hace escasamente algo más de una década. Y uno puede decir Steve Jobs, que fundó Apple, pero como ellos hay muchísimos en Estados Unidos. En España, desgraciadamente, hay pocos Emilios Botines, pocos Isidro Fainé. Exactamente, y de eso quería preguntar, ¿por qué en España, en lugar de empresarios, hemos tenido, perdón por el término si es despectivo, ladrilleros? Porque o sea, ¿por qué tendemos más a la cultura del pelotazo que a la cultura del esfuerzo? Bueno, yo creo que el español es una persona que trabaja mucho. Otra cosa es si trabaja bien, si trabaja de manera productiva, por tanto de manera competitiva y por tanto si es rentable para sí mismo y para su empresa. Eso sería objeto de un análisis profundo. Una empresa que no sea rentable, que no sea viable, que no sea competitiva no tiene lugar en el mercado a día de hoy. Se puede mantener artificialmente gracias a recursos públicos, cosa que en Estados Unidos, decíamos antes, el presidente Obama ha insuflado dinero y financiación en la economía, sí, ha creado 6 millones de empleos, en el sector privado, rescató a los bancos para que la caída de los bancos no supusiera una caída sistémica de todos los sectores de actividad. ¿Por qué? Porque la banca o las entidades financieras son como la sangre en un cuerpo. Es decir, sin sangre un cuerpo no funciona. Pues lo mismo es la banca. Las empresas necesitan financiación para sobrevivir. ¿Cómo va a comprar Iberia nuevos aviones? ¿Cómo va a renovar su flota? ¿Cómo va a financiar sus operaciones del día a día si no tiene financiación? Pero para eso necesita ser una empresa rentable. De poco le ha servido a Iberia. Bueno, he visto la desastrosa gestión de lo que ha terminado siendo su fusión con British, ¿no? Pues fíjate, yo soy firme creyente de la economía del libre mercado, que es la que ha hecho que las empresas que cito en el libro hayan sido exitosas. Es decir, que se deje a Iberia hacer lo que sus accionistas y lo que sus directivos creen que tienen que hacer. Y si la resultante es buena, Iberia saldrá adelante. Si es mala, desaparecerá. Pero que se la deje operar. No entiendo por qué el Estado nacionaliza Bankia y pone en la calle y no quita una sílaba a 5.000 personas, que son tan personas como los 4.500 de Iberia, según el plan de reestructuración de la compañía, o en Paradores Nacionales, que es una compañía que pertenece mayoritariamente al Estado español, se despide a un 14% del personal, que son tan personas como los demás, y en cambio en Iberia, donde nos encontramos con que el Estado tiene solamente un 2% del capital, el gobierno tiene algo que decir. No tiene nada que decir. En mi opinión, nada. Es una empresa privada que se somete a las leyes del mercado y, por tanto, tendrá que salir adelante por sí misma, pero que se la deje operar. El problema es que el Estado parece que tiene derecho a intervenir. No veo por qué. Honestamente no veo por qué. La sensación del ciudadano es que el Estado interviene, pero cuando interviene por motivos oscuros, por motivos turbios, Cierto. Que por lo general no es para rescatar, sino que es, en el caso de algunos bancos, tomar el control y no rescatarlo. A veces es salvar la cara y vendérsela a otro, un amiguete de turno que pasaba por ahí, lo que sea, por ahí a bancos, como se ha vendido aquí, a bancos a €1. Correcto, ¿no? Tienes toda la razón. De hecho, volviendo a Estados Unidos, la cuna del capitalismo, y ojo, la primera economía de la Tierra, está creciendo desde junio del 2009 a una media aritmética del 2.2% cada mes, y hemos dicho antes, ha creado 6 millones de puestos de trabajo en el sector privado. Posiblemente Obama no es que él vaya a crear, sino que va a poner los fundamentos para que las empresas privadas, los Facebooks, los Googles, los Hewlett Packard, los Apple, como ve, el sector tecnológico tiene un peso muy importante en Estados Unidos y en la composición de su PIB, no así en el caso español. Tenemos una economía distinta en ese sentido, pero Obama creará en total en torno a 10 millones de puestos de trabajo en 8 años. Claro,
Para eso hay que creer en el libre mercado y en la libre empresa y rescatar puntualmente empresas, pero luego dejarlas volar, que es lo que ha hecho Obama en Estados Unidos. Rescató a los bancos, pero luego, toda vez rescatados, les dejó volar. Lo mismo con las empresas de Michigan, las del automóvil, o en Detroit. Las dos grandes del automóvil, digo dos porque la tercera no necesitó ningún tipo de rescate. Aquí al contrario, nos gusta meter a los políticos en los consejos de administración. Tenemos un sistema productivo muy distinto en ese sentido. Y muchas de estas empresas que están aquí también cuentan con políticos, porque es importante a la hora de la influencia, a la hora del lobby, etcétera. Eso nos aleja bastante de lo que es el mercado libre. Sí, en ese sentido, España es un mercado muy distinto al norteamericano. De hecho, cuando vienen aquí los norteamericanos, hay que darles un manual de instrucciones para desempeñarse aquí con... De hecho, por ejemplo, la siguiente gran batalla, mirando hacia el futuro, va a ser la fiscalidad. El año que viene. Lo estamos viendo reflejado en todo tipo de medios de comunicación económicos. Como las multinacionales con presencia en España dicen, ¿por qué tengo que pagar tantos impuestos en España si en Irlanda, que está a 2 horas de vuelo de Madrid, pago mucho menos? Y como en España lo que tienen fundamentalmente son operaciones comerciales, sí, eso se y de ve en marketing, el impuesto de sociedades, sobre todo. Puede moverse en cualquier momento. Cosa que Dios no quiera, porque entonces se cumplirán las peores predicciones para el año que viene. 1 millón más de parados, fruto de 2 tipos de despidos. Las empresas privadas multinacionales que se van por motivo fiscal y la de los grandes ERES de la gran empresa española. Jorge, por último, comentas que estás trabajando en un próximo libro sobre la crisis, Sí. Analizado desde el punto de vista de los fundamentos de la economía, y incluso auguras que saldremos de la crisis en 5 años, estaremos un periodo de estabilidad, pero parece que volveremos a caer. Adelántanos un poco. He hecho predicciones de aquí a 10 años. Esto no es cuestión de bolas de cristal, sino de hacer mucha econometría. Recuerdo como hace muy poco Jaime III, que fue presidente de Caja Madrid, recibió de manos del príncipe, Su Alteza el príncipe Felipe, un premio por sus 9 años de trabajo como catedrático de econometría. Y él dijo muy bien, lo que este país necesita es, aparte de productividad, competitividad, eficacia, eficiencia, etcétera, es mayor anticipación, mayor predicción. Con lo cual volvemos al principio. Volvemos a lo otro. A lo de solo los paranoicos sobreviven. Sí. ¿Por qué decía Jaime III esto? Pues porque mirando a futuro, lo que nos dicen los números, y en esto hay consenso de mercado, tanto previsiones del FMI, de la OCDE, de Funcas, con sus 15 o 20 analistas que componen el panel, tenemos 5 años de malos números en términos de Producto Interior Bruto. ¿De aquí en adelante? Sí, a partir de ahora. Nos quedan 5 años malos de crecimiento del PIB y de aumento del desempleo, y a partir del 5.º año, grosso modo, veremos 5 años flat, es decir, muy parados económicamente. Muy planos. Cuando a la gente le preguntas, oiga, ¿para usted qué significa la recuperación económica? Simplifico, que mi hijo tenga trabajo, que mi esposo tenga trabajo, que mi marido tenga trabajo, que mi hija pueda trabajar. Eso es para la gente de a pie la recuperación económica. Ahora bien, para eso hay que, voy a decir una redundancia y una obviedad, hay que crear empleo. Claro, para eso primero hay que dejar de destruirlo. Es decir, el último dato de la encuesta de población activa arrojaba 80.000 parados más. La EPA del trimestre en curso, el cuarto del año, va a ser muy malo. Y el primero del año que viene va a ser peor todavía. Y estamos en el 2013. O sea, primero hay que aprender qué es lo que se ha hecho mal. Sí. Para empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Sí, y en ese sentido, insisto en el ejemplo que dan muchas empresas como las que cito en el libro. Antes he enumerado varias. He hablado de Telefónica, he hablado de Microsoft, he hablado de Hewlett Packard, he hablado de Novartis, incluso paradores nacionales. Lo ha estado haciendo muy bien durante un montón de tiempo. ¿Cuál es su problema? Su problema es la presencia del Estado en ella. Si fuera una compañía libérrima para tomar decisiones, como he dicho antes, que debe ser en el caso de Iberia, pero debe ser porque es una compañía privada. A muchos extranjeros les asombrará que el Estado español se dedique a no hacer turismo de lujo. No lo entienden. No lo entienden, pero ojo, no lo entienden ni siquiera los chinos. Y dice, ¿los chinos no lo entienden? Los chinos tienen una cosa llamada capitalismo de Estado. Han crecido durante 30 años, desde que Deng Xiaoping puso en marcha las reformas económicas en 1982. Han crecido una media aritmética del 8%, con altibajos por encima del 10%,
últimamente, los últimos 18 meses, por debajo del... Entre el 7 y el 8%, han sacado muy bien a 400 millones de personas de la pobreza y, sin embargo, sus perspectivas son malas. Su evolución demográfica es mala. En el año 2050, China caerá en un colapso brutal. ¿Por qué? Pues porque habrá una persona trabajando para sostener a 2 pensionistas. Teniendo en cuenta que en China ha habido una política de solamente un hijo durante, pues, 7 décadas. Bueno, pues los chinos llegan a España y dicen, aquí las normas son muy estrictas. Ni siquiera nosotros en China. Bueno, habría que preguntarles a ellos y mirarles a ellos con lupa también, que tienen lo suyo. De hecho, no considero que la economía china sea una economía capitalista per se, porque es capitalismo de Estado. Me sobra la palabra, o las 2 palabras, de Estado. Pero los chinos vienen aquí y dicen, querríamos actuar con mayor libertad. Y yo digo, un momento, vamos a poner las cosas en su sitio. Por un lado, para que el capitalismo funcione, para que tenga éxito, es necesario que haya un ordenamiento jurídico que garantice seguridad por un lado y propiedad privada por otro, pero que deje actuar a las empresas teniendo en cuenta que hay normas claras, normas de juego, diáfanas. Oiga, mire usted, como en el fútbol luego usted, como buen futbolista, meta un gol, pero primero que haya normas. No acabamos de ponernos de acuerdo sobre las reglas de juego, las estamos cambiando. Pues es una continua reinvención, pero que no lleva a un buen puerto. Mire usted, un ejemplo. Miremos los países de la antigua, bueno, de la Commonwealth, antiguo Imperio Británico. Australia, no ha habido recesión. Canadá, no ha habido recesión. Estados Unidos estuvo en recesión unos cuantos meses, pero desde, insisto, junio del 2009, crecimiento medio por encima del 2%. 6 millones de empleos nuevos netos en el sector privado creados. Otros 4 millones que vienen. Son 10 millones en total. Bueno, pues no está mal. Pero puedo seguir por todos y cada uno de los países de la Commonwealth. Nueva Zelanda, no recesión. India, no recesión e independiente desde 1947. Así hasta un total de 40 países. ¿Por qué los anglosajones triunfan y el mundo hispano no? Bueno, quizá porque no están discutiendo hasta la ley de gravedad, como se hace aquí, y poniendo en tela de juicio las reglas de juego. Yo creo que tiene usted mucha razón. Tiene usted mucha razón. La evidencia empírica nos dice que eso es así, que no es una cuestión de opinión. De hecho, decía al principio, Alexis de Tocqueville, en Democracia en América, como usted ha dicho, en 1840 dice, los americanos buscan el beneficio, buscan... es verdad, pero es que eso no es malo. Otra cosa es que sea menester poner cotos y que la ley actúe para evitar que haya comportamientos que no son éticos. O que se cometan delitos, es todavía peor, evidentemente. Pero fuera de eso, el Estado no tiene mucha cabida en la economía, a no ser, y me gusta mucho el ejemplo, Roosevelt en los años 30 dijo, o intervengo o tendré no una depresión, sino la madre de todas las depresiones, que es lo que dijo Ben Bernanke, republicano y presidente de la Reserva Federal desde 2006, al presidente Bush primero y al presidente Obama después. Mire usted, yo he dedicado mi vida académica a estudiar la Gran Depresión de 1929, que duró hasta 1947. Fue la Segunda Guerra Mundial la que saca a Estados Unidos de la recesión. Bueno, pues voy a actuar para evitar que esto devenga en un mal todavía mayor. Ahora, aquí en España lo que no podemos hacer es quedarnos simplemente en el paso previo. ¿Intervengo? Bueno, ¿intervengo para qué? Habrá que hacer algo después, ¿no? Crear un caldo de cultivo para que las empresas privadas tengan éxito. ¿Esto suena muy obvio? Pues seguramente sí, pero también es verdad que la experiencia de muchas empresas, como las que yo cito en el libro, es muy edificante. Es muy edificante. A mí me ha hecho aprender un montón. Y mire que las conozco a todas. Son 100 en total, las que cito en el libro. 100, que son las más importantes de España. Pues son un ejemplo a seguir. Bueno, Jorge Díaz Cardiel, autor de este libro, Éxito, Econos en Crisis. Un placer poder tenerte aquí para poder hacer este diagnóstico, no solo de estas empresas exitosas que han sobrevivido a este momento tan duro que estamos padeciendo, sino también a analizar la economía en general. Gracias. Un placer, encantado.